vez que se haya formado el producto para que la enzima no forme parte del proceso, ¿ya? Y esto, como les decía, hay dos modelos, ¿no? El más probable es el de ajuste inducido y el otro es la llave cerradura. Entonces, el que se presenta en la mayoría de las reacciones químicas es el de ajuste inducido, en que la enzima tiene algún tipo de modificación, así mínima, como para ajustarse a su sustrato. Ya. Entonces, como les decía, hay un lugar específico en la enzima donde se une el sustrato. Entonces, para llevarse a cabo esa catálisis enzimática, o para que se forme este complejo enzima-sustrato, el sustrato se fija a un lugar definido de la enzima. Ese lugar definido se denomina sitio activo o también recibe el nombre de centro activo, sitio catalítico, lugar del sustrato. Entonces, este sitio activo es una agrupación de un número no muy grande de aminoácidos distribuidos de una manera precisa, lo que favorezca a la unión del sustrato a la enzima, ¿ya? Entonces, este sitio activo es responsable de la acción catalítica de la enzima y es una pequeña partecita que aproximadamente tiene un diámetro de 20 angstrom, ¿no? Este sitio activo es causante de la especificidad y de la actividad de la enzima, y sus propiedades están dadas por la forma y en consecuencia con el tipo y disposición de las cadenas laterales de los aminoácidos. No nos olvidemos que las enzimas químicamente son proteínas, por lo tanto están constituidas por aminoácidos. Ahora, el tipo de unión que se da entre la enzima y el sustrato es más o menos, como les decía, no son uniones covalentes, no están compartiendo electrones, sino que son enlaces relativamente lábiles, o sea, que pueden separarse, ¿no? Enlaces como puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Entonces, si esta es la enzima, este es el sustrato, hay un lugar específico ya en la enzima, que son restos de aminoácidos, donde se va a unir el sustrato a la enzima. Entonces, ese lugar se denomina sitio activo. Y entonces, mm, lo más común que se da es que la enzima, al ver a su sustrato y solo el sustrato específico, produce un cambio, algo que modifique para que se ajuste, ¿ya? Y así se unen en el sitio activo y la enzima actúa sobre el sustrato, se producen, o mejor dicho, se lleva a cabo la síntesis de los productos, ¿ya? Y la enzima luego se separa. Ya una vez obteniéndose el producto final, la enzima se separa y puede ser vuelta a utilizar. Entonces, los dos modelos, el modelo de llave cerradura, o también denominado encaje recíproco, propuesto por Fischer a fines del siglo XIX, supone que la estructura del sustrato y la del centro activo son complementarias. O sea, así como la llave es a la cerradura, ¿ya? Entonces tiene que encajar recíprocamente. Es válido en muchos casos, pero no siempre se da en todo, ¿no? Entonces, se ha visto que tiene que ser estrictamente muchísima especificidad y entonces no siempre se puede con todos los tipos de sustratos. Así que este modelo de llave cerradura aplica para algunos sustratos o para algunas reacciones químicas, pero para la mayoría no. Entonces, tenemos otro modelo, que es el modelo de es un encaje recíproco, ¿no? El modelo llave cerradura. El otro es el modelo, como les decía, de ajuste inducido. Este modelo
de ajuste inducido de adaptación propuesta Koslan propuso, considera la enzima como una estructura dotada de plasticidad y flexibilidad, y no es un modelo rígido, inalterable, sino que la enzima, al ver a su sustrato, pero solo el sustrato determinado, ¿ya? Entonces adopta una posición óptima en el momento de formar el complejo enzima-sustrato y se adecúa, ¿no? Entonces con pequeños cambios conformacionales mínimos y entonces así se puede asegurar la ubicación más efectiva del sitio activo y se puede unir a su determinado sustrato. Entonces, el sustrato, ya tengo el sustrato, la enzima, el sitio activo, y entonces tal vez un resto de aminoácido, una cadena lateral que debería estar un poquito más a la derecha, se va más a la izquierda, ¿no? Modifica un poco y pueda luego el sustrato unirse a la enzima. Entonces, se modificó en algo para poder permitir que el sustrato se una a la enzima. Entonces, forma el complejo enzima-sustrato, la enzima actúa sobre el sustrato, se da los productos y luego la enzima se separa. Eh, recordarles que las enzimas tienen una localización intracelular, muchas se pueden producir dentro del citoplasma, otras o su función cumplen en el citoplasma, otras están adheridas a la membrana interna de la mitocondria, otras se encuentran en la matriz mitocondrial, otras su función la pueden ejercer en los pelosisomas, en los lisosomas, retículo endoplásmico, otras son en el núcleo, ¿ya? Por ejemplo, las que se encuentran asociadas al núcleo participan en el mantenimiento, la renovación y la utilización del aparato genético, y las enzimas no están distribuidas al azar, sino que como son igual proteínas, entonces su adecuada formación o síntesis está digerida por, por los ácidos nucleicos. Entonces, los ácidos nucleicos son los que indican el ensamblaje correcto de los aminoácidos para formar las enzimas, ¿ya? Y, y bueno, siempre hay un remanente de enzimas en sangre, de las enzimas en sangre, de las que se producen dentro de nuestras células. Hay un remanente y es por esto que nosotros utilizamos eh, en muchos diagnósticos clínicos la determinación de esos valores de enzimas en sangre circulante, porque cuando hay un daño en un tejido determinado, las enzimas que suelen sintetizarse en ese determinado órgano, pues por el daño en el órgano se liberan a torrente sanguíneo, entonces en general se aumenta, ¿ya? Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelantito como enzimas de interés clínico, aunque ya lo han visto cada uno de ustedes en las exposiciones, ¿verdad? Ok. Entonces, como les decía, hay muchas enzimas, las enzimas pueden ubicarse o localizarse en diferentes lugares donde cumplen su función. Por ejemplo, las enzimas que están asociadas a los ribosomas favorecen la síntesis de proteínas. Las enzimas microsómicas que pueden encontrarse en el tejido hepático, estas intervienen en el metabolismo de los fármacos, en la detoxificación de fármacos. Las enzimas que se encuentran en los lisosomas actúan o catalizan la destrucción hidrolítica de materiales que la célula ya no necesita para su posterior desecho de la célula. Y las enzimas responsables, por ejemplo, de la biosíntesis de los ácidos grasos son citosólicas. De los ácidos grasos, también de las enzimas que son necesarias para la degradación de la glucosa vía la glucólisis, también se encuentran a nivel del citoplasma, ¿ya? Y hay otras que pueden estar por ejemplo,
De las 9 enzimas que llevan a cabo el ciclo de Krebs, 8 se encuentran en la matriz mitocondrial. Una de ellas está en la membrana interna de la mitocondria. Hay otras que se encuentran ancladas en la membrana interna de la mitocondria, como complejos multienzimáticos también, y así sucesivamente, ¿ya? Y ya vimos nosotros enzimas que podían cumplir su función sola, otras que necesitan coenzimas, otras que necesitaban además minerales que formen parte de su estructura para que puedan cumplir la función estas enzimas. Y hay otras que forman un complejo enzimático. ¿Ya? Entonces, este complejo enzimático está constituido por varias enzimas diferentes cuyas acciones se complementan. Y como les expliqué al grupo A y F, porque avancé hasta ahí con ellos, este tema lo vamos a ver más adelante, cuando veamos metabolismo de hidratos de carbono, porque es un tema largo y aquí una explicación rápida que se le da, ¿ya? Entonces, estos complejos multienzimáticos se encuentran anclados en la membrana interna de la mitocondria, donde se llevan a cabo dos procesos sumamente importantes, que es el transporte de electrones o cadenas respiratorias, y el otro proceso es la fosforilación oxidativa, ¿ya? Entonces, un ejemplo, después lo vamos a ver paso a paso, ¿ya? Entonces, esta es la mitocondria. Aquí tengo la membrana externa de la mitocondria, el espacio intermembrana, la membrana interna de la mitocondria, y aquí estaría la matriz mitocondrial. Anclado a la membrana interna de la mitocondria, tengo 4 complejos, complejo 1, 2, 3, 4, y tengo, por ejemplo, la coenzima Q10 o la coenzima Q, que es libre, ya es movible. Entonces, ¿qué se pasa? Se complementan entre sí porque una cumple una función, pero el sustrato es para la siguiente enzima y así sucesivamente hasta que se forme el producto final, ¿ya? Y a su vez lo que se forma en este proceso que vendría a ser la cadena transportadora de electrones sirve para que se produzca el otro proceso que es la formación de ATP o fosforilación oxidativa. Entonces, en otras palabras, así en palabras simples, este complejo 1 capta de su, de su dotador de hidrogeniones, capta los electrones y lo pasa al complejo 3, primero a la coenzima Q, y luego esta al complejo 3, el complejo 3 al complejo 4, y a su vez el 2 al Q y así sucesivamente, y a su vez que están transfiriendo los electrones, están saliendo al espacio intermembrana los protones. Y estos protones crean un flujo que abre esta compuerta, compuerta del ATP sintasa para que esto sea como una energía que haga rodar, cosa de que el ADP se una al fósforo inorgánico y forme ATP. Entonces ambas se complementan. Y a su vez, esos electrones sirven para que al final dos protones se unen al oxígeno y forman agua, que es el agua de oxidación que se forma. Resumen así para que vean que sí también existen complejos multienzimáticos importantes en nuestro organismo. Bueno, entonces vamos a ver ahora la determinación de la actividad enzimática, ¿no? La actividad de una enzima puede determinarse ya sea midiendo la cantidad de producto que se forma o del sustrato que se consumió en un determinado tiempo y en una mezcla de todos los factores requeridos para la reacción. Esa determinación guarda la relación con la cantidad de enzimas presentes y no es significativamente influida por los cambios producidos en la mezcla durante la reacción.
Si se mide la velocidad inicial, es decir, cuando la cantidad de sustrato utilizado es aún insignificante en relación con el total presente de la mezcla. Mm, a ver aquí. Más o menos lo que nos indica es de que podemos llegar a medir cuánto es la actividad de la enzima, ¿ya? Si nosotros al lugar donde se va a realizar la catálisis enzimática le damos condiciones definidas de pH, de temperatura y cuánto de sustrato se le va a ir poniendo, ¿no? Porque las enzimas tienen una actividad, pero llega también hasta su límite y por más que si usted le da al principio sustrato, 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 pero ya cumplió su función, ya por más sustrato que usted coloque, ya no va a seguir cumpliendo la función. Ya. Y hay factores que modifican la reacción de la enzimática. Entre esos es la concentración de enzima, la concentración del sustrato, la temperatura del medio y el pH. Por ejemplo, si nosotros decimos que la enzima es una proteína, tenemos que tomar en cuenta que se va a desnaturalizar cuando nosotros aumentemos la temperatura, porque las enzimas en su mayoría de los casos dijimos que trabajan un pH cercano a la neutralidad, un pH de la sangre, un pH que oscila en general entre 6 a 8, 7,35 a 7,45. Pueden haber enzimas que actúan a pH más bajo y pueden haber enzimas que actúan a pH más alcalinos también, pero la mayoría están en un pH generalmente cercano a la neutralidad, ¿ya? Eh, y la temperatura, una temperatura corporal que oscila una temperatura de 37 grados centígrados. Una temperatura ya arriba de 40 grados ya va desnaturalizando las proteínas, entonces se pueden modificar las uniones de las cadenas polipeptídicas y si eso sucede, pues si cambia su estructura molecular, ya la enzima deja de tener la función. Y ahora vamos a ver la concentración de enzima y de sustrato. Entonces, mm, eh, en- aquí vamos a ver, por ejemplo, la concentración de enzima en unas coordenadas y abscisas, la concentración de enzima y la actividad enzimática. Entonces, la velocidad de una reacción catalizada es directamente proporcional a la cantidad de enzima. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mayor cantidad de enzima, ¿ya? La, por acá van a estar los productos, ¿ya? Entonces, yo tengo mayor cantidad de enzima, mayor va a ser la actividad de la enzima, mayor va a ser. Pero va a llegar en un momento dado en que, por más que le agregue, ¿ya? Cantidades, sí, bueno, si yo le agrego más cantidad de enzima, sí, la velocidad va a ir aumentando, aumentando, ¿no? Entonces, la concentración de la enzima incrementa la velocidad de la reacción, pero no modifica la constante de equilibrio. Entonces, va a haber una relación lineal entre la velocidad de la reacción y la concentración. Entonces, a mayor concentración de enzima, mayor va a ser la actividad enzimática. Ahora, la concentración de sustrato. Entonces, al inicio, la enzima va, si tengo una cantidad, póngale, si tengo 100 sustratos y tengo 100 enzimas, ya, las 100 pueden actuar con un sustrato, pero después la enzima se separa del producto que se forma y si le agrego más sustrato puede, pero también tienen un tiempo de vida, ¿no es cierto? Las enzimas entonces ya puede, si en algún momento yo le agrego y le agrego mayor cantidad, mayor cantidad, mayor cantidad de sustrato, ya
Entonces hasta ahí nomás queda y más o menos se paraliza. Miren acá, ¿no? Entonces, si yo tengo sustrato, tengo la enzima y yo le agrego cierta cantidad de sustrato, la actividad de la enzima va a ir aumentando, aumentando. Pero ¿qué pasa si yo le agrego más? Ya no, no se hace lineal, ¿no? Sino se queda ahí porque ya la enzima ya no puede con tanto sustrato que se le ha agregado, ¿ya? En otras palabras, la enzima se ha saturado con el sustrato, ¿ya? Y el otro, la temperatura, ¿ya? Entonces, miren, aquí forma una hipérbola donde la temperatura, si vamos de 0 a 70 grados, la temperatura está casi en el centro, ¿no? Nuestra temperatura ideal es 37 grados. Entonces, a 37 grados es donde la actividad enzimática es mayor. Entonces, la mayoría de las enzimas, su actividad está en 37 grados de nuestro organismo, la temperatura de nuestro organismo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede si se va aumentando la temperatura? Va descendiendo la actividad. Prácticamente a 70 grados ya no hay actividad enzimática. Así como no hay actividad a 0 grados, a 70 grados tampoco hay actividad, ¿ya? Siendo la temperatura ideal para la actividad enzimática 37 grados. Ya con 40 grados ya se produce una desnaturalización de las proteínas y por lo tanto pérdida de su actividad enzimática. El pH, como les decía, entre el pH oscila entre 6 a 8, pero donde hay mayor actividad es un pH cercano al pH entre 7,35 y 7,45, ¿ya? Pero hay sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, enzimas como la pepsina que se encarga de romper enlaces peptídicos de las proteínas, esa actúa mejor a pH de 1,5. La fosfatasa ácida a un pH de 5 y otros tipos como por ejemplo la fosfatasa alcalina a un pH de 9,5. O sea, eh, pero son las menos, ¿no? La mayoría aquí, pH de 7,35 a 7,45. Ahora, las enzimas pueden ser inhibidas o se puede inhibir esa acción catalítica de las enzimas y depende dónde se una, en qué lugar y esa inhibición puede ser reversible o irreversible, ¿ya? Los inhibidores irreversibles van a producir cambios permanentes en la molécula de la enzima con deterioro definitivo de su capacidad catalítica. Entre eso, los venenos organofosforados, que son utilizados como insecticidas, producen una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. Esta enzima, que es muy importante en el sistema nervioso, ya es inhibido, por ejemplo, por los organofosforados y la molécula alterada por la unión del inhibidor no recupera más su actividad normal. En otras palabras, ese inhibidor irreversible se une el inhibidor en el sitio activo de la enzima, cosa de que ya el sustrato no pueda unirse a la enzima. Dentro de los inhibidores irreversibles tenemos aquellos llamados inhibidores suicidas y como se parece mucho estructuralmente al sustrato, el inhibidor suicida, no se ocupa ese sitio activo, como les decía, ¿no? Y son transformados por la enzima en productos y estos forman el inhibidor suicida, forma uniones covalentes con la enzima y bloquean de forma irreversible el sitio activo. En otras palabras, como si la enzima se hubiese suicidado. Recuerdan que las enzimas no forman enlaces covalentes con sus sustratos, ¿no? Las enzimas forman enlaces que no son covalentes, ¿no? Enlaces por puente de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, porque lo que necesitan es separarse después. En cambio aquí no, ¿ya?
Entonces es como si la enzima, en otras palabras, ya no cumple la función. Pero de acá, el conocimiento de inhibidores ha servido también en la medicina porque muchos fármacos tienen estos efectos, bloqueando las enzimas que producen alguna determinada patología. Por ejemplo, el alopurinol, que se usa en el tratamiento de la gota, este fármaco lo que hace es inhibir la santina oxidasa y esta santina oxidasa es la que inicia la formación de ácido úrico. Y cuando hay mucho ácido úrico, este se deposita en las articulaciones, ya produciendo dolor. Entonces se utiliza el fármaco como bloqueador de esta santina oxidasa. Ahora, los inhibidores reversibles pueden ser de tres tipos: competitivo, no competitivo y anticompetitivo. Competitivo, que está compitiendo por el sitio activo. El no competitivo, que no va al sitio activo a otro lugar, otro lugar, mm, alostero, ¿no? Alostérico, es un sitio diferente al sitio activo. Y anticompetitivo, que no compite con el sustrato, pero impide que se lleve a cabo la catálisis enzimática. Ahora con ejemplo tal vez mejor. Entonces, los inhibidores competitivos tienen una similitud estructural con el sustrato y ambos compiten por el sitio activo, ¿no? Este es el sitio activo, está la enzima, y entonces, uy, qué pena, no dio. Mm, mm, no da la imagen, ni modo. Pensé que podía dar, no quiere dar. Bueno, el sustrato con el inhibidor se parecen mucho, por lo tanto ambos compiten por el sitio activo. Si el sustrato ingresa, pues el inhibidor no puede hacer nada, pero si el inhibidor se une al sitio activo con la enzima, ya el sustrato no puede, ya impide. Los inhibidores no competitivos son estructuras diferentes al sustrato, por lo que se unen en un sitio diferente también. Aquí, miren, si el inhibidor se une antes, este es otro sitio diferente, un sitio alostérico, como si este es el sitio activo, pero si el inhibidor no se une, está fuera, entonces ahí, ¿no? Si el inhibidor, miren, no se une, el sustrato se puede unir, pero si el inhibidor se une a la enzima, ya el sustrato no puede. ¿Mm? ¿Ok? Entonces el inhibidor no impide la unión del sustrato a la enzima, pero sí impide la acción catalítica de la enzima. Y los acompetitivos, los inhibidores anticompetitivos o acompetitivos, ya este inhibidor se fija únicamente, no impide la actividad catalítica, pero no a la enzima, sino cuando ya el sustrato se unió a la enzima. Ya, una vez que se ha formado, pero ya impide que la enzima cumpla su función catalítica, lo que les decía anteriormente. Y hay varios inhibidores que tienen sus efectos clínicos, ¿no? Por ejemplo, la lovastatina, la lovastatina se usa en la hipercolesterolemia familiar y lo que va a la lovastatina inhibe la producción de, de la coenzima reductasa y su acción es de tipo competitivo. Mire, hay otros que son para el tratamiento del cáncer, por ejemplo, el metrotexate, lo que inhibe es la dihidrofolato reductasa y también tiene su acción competitiva que vimos anteriormente, el alopurinol.
que se usa en el tratamiento de la gota y lo que inhibe es la santina oxidasa y su, es un tipo de inhibidor irreversible. Y hasta la aspirina, ¿no? El acetaminofén, se utiliza como un antiinflamatorio, en realidad no, antiinflamatorio, antipirético y analgésico más, ¿no? Las tres A. Es inhibidor de la enzima ciclooxigenasa y también tiene esa acción que es un inhibidor irreversible. A ver, ¿qué más? Como les decía, aquí tenemos el sitio activo que se une y hay otros que puede ser un lugar diferente, ¿no? Sitio alostérico se denomina. Y a veces se da la unión que favorece la unión con el sustrato, a veces son inhibidores. ¿Qué más? A ver, aquí. Esto un poquito porque ya lo han visto ustedes, el- ya lo han visto con su compañero, pero vamos a repasar un poquito más. Ya, entonces dijimos que las enzimas eran sintetizadas en el interior de las células, ¿eh? Pero la podemos encontrar en líquidos biológicos siempre hay un remanente en pequeñas proporciones, ¿no? Entonces, todas las enzimas plasmáticas, las líquidos cefalorraquídeo, acítico, pleural, se encuentran en bajos niveles de concentración y provienen de los tejidos ricos en ellas, generalmente de paso a un proceso de destrucción hepática o eliminación renal. Y solamente algunas enzimas que, que cumplen una determinada función específica se van a encontrar altas ya en el plasmosfero. Entre esas, tenemos aquellas que están relacionadas con el metabolismo de los lípidos o con los factores de coagulación. Entonces, la mayoría en pequeñas cantidades. Ahora, ¿por qué se aumenta en sangre? ¿Por qué se puede aumentar la concentración o los niveles de esas enzimas? ¿Ya? Porque hay un daño o hay algo que produce un daño en el determinado tejido. Por ejemplo, si decimos que la alaninoaminotransferasa, su localización es netamente del parénquima hepático y su valor de referencia, ¿se acuerdan? Era menor a 40 unidades amilolíticas. Si hay un proceso agudo, como una hepatitis viral, esta se aumenta muchísimas veces más de su valor de referencia en sangre circulante, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando? Que algo está dañando el hígado. Se puede ser por necrosis, ya sea por destrucción celular y vaciamiento de las enzimas, como es el caso en el infarto agudo del miocardio, en la hepatitis viral, etc. Porque se aumentó la permeabilidad de la membrana, igual, ¿no? Puede haber. Porque hay sobreproducción, o sea, hay mayor metabolismo del tejido, porque, por ejemplo, en el caso de que haya una neoplasia, eh, menor eliminación, porque hay una obstrucción, porque se incrementan células inflamatorias, ¿ya? Entonces, en líquidos como pleural y acítico, los oxidados se acompañan de aumento de la actividad enzimática. Mm. Y la distribución de las enzimas en los espacios intracelulares. Eh, en las células, las enzimas pueden encontrarse en el líquido celular, o sea, en el citosol, o bien pueden estar fijadas a determinadas organelas. O sea, lo que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Se secretan en el interior de la célula, pero pueden cumplir su función ya sea en el citoplasma, ya sea en la membrana interna de la mitocondria, matriz mitocondrial, eh, mm, lisosomas, peroxisomas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y hay enzimas que son 100% citoplasmáticas, o sea, que se encuentran solo en el citosol, ¿ya? Y cumplen una función específica en el citosol.
Ejemplo de esa, lactato deshidrogenasa. Por ejemplo, esta lactato deshidrogenasa sí o sí se utiliza en la reacción donde el, el ácido pirúvico o el piruvato pueda convertirse a lactato si el medio es anaeróbico o viceversa, ya del ácido láctico a piruvato, si cabe. Eh, ¿Qué más? Otras enzimas están en cierto porcentaje en las organelas y otro porcentaje en el citoplasma. Eh, Otras pueden estar, por ejemplo, la malato deshidrogenasa, hay citoplasmática y hay mitocondrial también. Y otras en diferentes organelas. ¿Ya? Ahora, a ver acá qué es importante para ver. Como les decía, no en muchas enfermedades orgánicas está aumentada la salida de enzimas desde el interior celular. Esto puede deberse ya sea por un aumento de la permeabilidad de las membranas celulares o porque por necrosis, porque hubo un daño, ¿no? En ese caso ya se ve un remanente mayor de lo que era lo dentro del parámetro de referencia, ¿no? Entonces ahí sí o sí es importantísimo y son biomarcadores para que se utilizan como diagnóstico de alguna enfermedad o patología. Bueno, ahora aquí de las variantes enzimáticas, eh, las enzimas se subdividen en tres grupos, ya en cuanto a la variante. Isoenzimas, son variaciones en la molécula de la enzima que le va a dar características fisicoquímicas, mm, inmunológicas diferentes, localización o lugares de origen diferentes, pero que realizan el mismo tipo de reacción. Ya hemos visto CPK, por ejemplo, ¿no? La CPK-MB, la CPK-MM, CPK-BB, ¿ya? Cumplen la misma función, pero se secretan en diferentes lugares y son diferentes, ¿ya? Pero cumplen la misma función, ¿ya? O llevan a cabo la misma reacción química. Ok, ¿qué más? Mm, ya, cuando los monómeros constituyentes de una enzima están codificadas en genes diferentes, entonces se tienen diferentes tipos también de isoenzima. O también pueden haber mutaciones. Hay genes que codifican para ciertas enzimas que están predispuestas a mutar más que otros, ¿ya? Y pueden presentar diferentes formas, ¿ya? Mm. Ahora, las heteroenzimas son enzimas de función semejante, específica de las diversas especies biológicas, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa del hombre y la del conejo, es en diferentes especies, pero la función la cumplen, es la misma, la función. Y las aloenzimas son variantes de enzimas e isoenzimas condicionadas genéticamente que solo aparecen en determinados individuos de una misma especie. Bueno, y la enzimología es grandísima, la enzimología, ¿ya? Grandísimo, grandísimo. No terminaríamos ni todo el año para estudiar, así que vamos a hacer lo más puntuales que se pueda, ¿ya? Entonces, viendo aquí de que lo que nos interesa desde el punto de vista como médico es que las enzimas que nosotros podamos solicitar, sabiendo cuál es la función de la enzima y sabiendo en qué órgano se produce, para que un aumento o una disminución
en sangre circulante, porque esto tiende a ser la muestra, ¿ya? Cuando determinen el valor de la muestra de esa determinada enzima, junto con el diagnóstico clínico, nos ayude en nuestro diagnóstico. Entonces utilizamos las enzimas, el, el valor de las enzimas para determinar o corroborar o descartar tal vez alguna determinada patología que nosotros tengamos como presunción en base a toda la clínica de nuestro paciente, ¿ya? Y le damos un pantallazo, ¿ya? Sí, eso, ¿ya? Las enzimas séricas o las enzimas hepáticas, ¿cuáles serían las más importantes? A ver, para hacer una valoración, ya han expuesto, La alanina aminotransferasa, doctora, y el aspartato aminotransferasa. ya hay otras más. La más específica ahí sería la alanina aminotransferasa. ¿Cuál es más? La gamma glutamil transferasa o gamma glutamil transpeptidasa, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el caso de, de las obstrucciones de las vías, o sea, que estén secretadas más en las vías biliares, Fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa. ya, muy bien. Y otra que no son enzimas, aunque ahora el tema fue solo enzimas, pero otra, La bilirrubina directa, doctora. bilirrubina total, directa, indirecta. Y hay otra proteína que sí se sintetiza a nivel hepático, no es enzima, es proteína, La albúmina, albúmina. Muy bien, ¿no? Ahora, pero como es de enzima, pero ya saben, ¿no? Que es un conjunto y además otras pruebas que vimos que no podríamos obviar, como puede ser una ecografía, ¿no es cierto? Bueno, entonces la función de nuestro hígado es nuestro laboratorio. Hay un sinfín, entre esas puede ser la síntesis de proteínas, póngale la albúmina, la detoxificación de los fármacos, muchos fármacos que nosotros utilizamos se metabolizan en el hígado y luego son eliminados vía intestinal, ¿ya? Entonces, el hígado contiene muchas enzimas clínicas, entre esas dijimos la transaminasa, alcalina, la gamma-glutamitrapeptidasa o la gamma-glutamitransferasa, etc., ¿no? La misma albúmina, que es la proteína. Bueno, bueno. Las transaminasas, por ejemplo, eh, son enzimas que realizan reacciones de transaminación. Ya saben que es la transferencia del grupo amino de un aminoácido dador a un cetoácido aceptor, convirtiéndose el aminoácido dador en un cetoácido y el cetoácido aceptor en un aminoácido. ¿Se acuerdan que les mostré? Estaba el aspartato, estaba el alfa-cetoglutarato y el aspartato, cuando la enzima sacaba el grupo amino y se lo daba al otro, se convertía en oxaloacetato y el otro se convertía en glutamina. No sé si recuerdan. Si no, esto de acá lo analizan en lo que pasamos esta mañana, en en las transferas clase 2.
A ver aquí qué es importante. Bueno, saber que no siempre la aspartato aminotransferasa es específica del hígado porque puede encontrarse en músculo, corazón, páncreas, cerebro. Entonces hay que tratar de buscar el valor de esta, no sola, sino también con la aminotransferasa, porque esta sí es exclusiva del hígado. Entonces, en otras palabras, hay que solicitar agua, ¿no? Ahora, si hay una destrucción de las células hepáticas, entonces tendríamos que, para tener mayor certeza de que es el hígado que está dañado, entonces hay que pedirle a las dos, ya, no una sola. Entonces, en general, ya no pone así, alanina aminotransferasa, apartato aminotransferasa, transaminasa, y ambas le van a medir, ¿ya? Ujú. Acá se pone como un dato, ¿no? 10 veces más a lo normal cuando hay una hepatitis, ¿no? Ya sea vírica o tóxica, pero a veces muchísimo más, ¿ya? Muchísimo, muchísimo más. La gamma-glutamina o gamma-glutaminas cataliza la transferencia del grupo gamma-glutamina de un péptido a otro o de un péptido a un aminoácido. Igual, ¿no? Se puede encontrar en diversos lugares, ya riñón, páncreas, hígado, vaso, pulmón, ¿ok? Y, pero sí nos sirven como marcador principalmente o de obstrucción, ¿ya? O de qué tipo de cirrosis o qué tipo de patología. Ya lo vimos en alcoholismo crónico, ¿no? En alcoholismo. ¿No? Sí se aumenta en varias enfermedades, pero no es tan específica. Para veces su especificidad es escasa. Ok, aquí. ¿Mm? Su síntesis inducida por el alcohol. Entonces, ahora, si alguien consumió alcohol y usted no es que sea bebedor y esta está muy elevada, entonces tómelo en cuenta también, ¿no? Porque se eleva. Esto es lo importante. La gamma-glutamiltransferasa o gamma-glutamiltranseptidasa es un parámetro muy útil para el control de los pacientes alcohólicos, ¿ya? La fosfatasa alcalina, igual, en varios órganos. Ahora, en la parte hepática, importante, pero en los cuadros de tipo, no, los cuadros obstructivos, ¿no? Ujú. A ver, aquí, ¿no? Cobrestasis, ¿ok? Un aumento de fosfatasa alcalina de origen hepático revela obstrucción biliar, ya sea intra o extrahepática. Pero además se puede presentar ictericia, ¿no? Coloración, principalmente a nivel de las escleras,
¿no? Ya con mm, este es el doble del valor de referencia de la bilirrubina total, ¿no? Entonces ya con 2 empieza a notarse, con 5 ya es más notorio, ¿no? No solo en la esclera. De las enzimas pancreáticas, 2 son importantes. A ver, ¿cuáles? Amilasa y lipasa. Esa, ¿no? La amilasa pancreática y la lipasa pancreática. A ver, ¿cuál es la función? Ambas son hidrolíticas. ¿Cuál es la función de la amilasa? Específicamente. Va a romper los carbohidratos complejos como el almidón y los Ya, transforma en azúcares más simples como maltosa y dextrina para que puedan ya, ser eso. absorbidos por el intestino. Ya, las dextrinas y las maltosas no se absorben todavía, ya, porque la tialina amilasa salival deja esto. Y ya llega al estómago, no se digiere y ya cuando va al intestino, ahí llega la producción del páncreas exócrino con amilasa y esta rompe vecina de enlace glicosídico alfa 1,4. Eso es lo que hace la amilasa. Específicamente rompe ese enlace y deja glucosa. Es que los únicos hidratos de carbono que se absorben son los monosacáridos. Y la maltosa es disacárido y la dextrina sigue siendo una molécula compleja, ¿ya? Entonces, específicamente, la amilasa rompe enlace glicosídico alfa 1,4, ¿ya? ¿Ok? Bueno. Ujú. En las glándulas salivales, ¿qué se llama? Tialina amilasa salival, ¿no? Como se puede encontrar en varias partes, entonces lo que nosotros buscamos es la amilasa, la amilasa pancreática. Entonces, como se puede secretar en varios órganos, no se pide solita. En el caso de una pancreatitis, ¿con qué se pide? ¿Con quién más se pide? ¿Qué es más específica? ¿La lipasa? Le pasa pancreática. Muy bien, le pasa. Esto, ¿no? El aumento de lipasa solo puede deberse a afecciones del páncreas. Entonces, más específico. Entonces, de forma general, se solicita ambas, lipasa y amilasa. La lipasa es más específica del páncreas. ¿Ya? Entonces, mejor si hacemos ambas solicitudes. Amilasa pancreática, lipasa pancreática. La creatinfosfoquinasa o CPK, en algunos secanos, la CPK, creatinfosfoquinasa, es una enzima dimérica formada por monómeros que pueden ser de dos tipos, M y B. Por lo tanto, la CPK tiene tres isoenzimas, CPK-MB, MM, CPK-MB y CPK-BB. Entonces, cuando solicitamos nosotros para el diagnóstico de un infarto, como perfil cardíaco, a ver, de la CPK, ¿qué pide? ¿Qué solicita? ¿Mm? ¿Cuál solicita? La MB. Ambas, CPK total, no se olvide, ¿ya? Las dos, CPK total y CPK-MB, las dos, ¿ok? Ya, no solo CPK-MB, ambas, CPK total y CPK-MB. ¿Qué qué otras pruebas solicita?
el perfil cardíaco. ¿Podría ser troponinas cardíacas, doctora? Sí, las troponinas cardíacas, la troponina I, la troponina T. ¿Qué más? CPK, total, CPK-MB. ¿Qué más? La mioglobina. Mioglobina, aunque sabemos que es la que primero se eleva, pero no es tan, pero no es tan específica. Pero sí, también eso. ¿Qué más? Y ya lo otro es menos específica, a no ser que queramos evaluar también un reinfarto, ¿no? Lactato de hidrogenasa, el aspartato ya no se usa. ¿Y qué otra prueba más? Que no sea ni proteínas ni enzimas. Perfil lipídico, doctora. Perfil, podría ser, perfil lipídico, podría ser, sí. Electrocardiograma. El electrocardiograma. El electrocardiograma. Mm, Aquí, a ver. No, ¿no? Siempre la determiné CPK total, CPK MB. Ya. Lo que les decía, ¿no? En el infarto no solo es de importancia la comprobación de la actividad del CPK-MB, sino también su proporción en la actividad total de la CPK, ¿no es? CPK total, AMA, ¿ya? Ok. La lactato de hidrogenasa, ya saben dónde actúa a nivel del citoplasma celular, ¿ya? Pero se encuentra en diferentes lugares. Hay 5 isoenzimas, la lactato de hidrogenasa 1, 2, 3, 4, 5. Y dependiendo, entonces se pueden localizar en miocardio, eritrocitos, riñón, páncreas, en varios lugares. Esta es la que generalmente, pero las primeras se prefieren, ¿no? Las troponinas, después la CPK, y ya la lactato de hidrogenasa casi no se solicita. A ver, aquí no sé qué. Ya saben su función porque la hemos visto. Pero que no son tan específicas. Mm, mira, acá te puede solicitar, pero ya tienen que saber que estas enzimas no son específicas del corazón. ¿M? Entonces se encuentran en otros tejidos. Entonces, primero vamos a solicitar las que sean más específicas. ¿Ya? Yo creo que ahí vamos a quedar, chicos. Ya los voy a pasar, no sé si ya les pasé hasta donde les pasé el tema, porque todas estas ya pusieron, ¿no? Alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, creatinfosfoquinasa, lactato de hidrogenasa, fosfatasa alcalina ácida, gamma-glutaminas o gamma-glutaminas lo mismo, milasa, lipasa y acetilcolinesterasa. Sí, estas 10 les pasé, ¿no? No, doctora, solo pasó hasta lípidos. Hasta lípido. No, Sí, estas 10 pusieron sus compañeros. sí, No, sí, doctora. ajá, Sí. aquí hay una breve información, un poquito para que yo
ustedes puedan, con lo que tienen de sus compañeros, pero es breve, ¿no? Porque a ustedes se los di, pero para tal vez complementar algo, ya, y eso, de todo. Ya. Hasta aquí el tema de enzima, les paso enseguida entonces. Hasta aquí el tema de enzima y ya nos queda solo un tema que es el nucleótido. Entonces, la próxima semana avanzo un nucleótido, yo creo que lo acabo. Y también conveniente volver a pasar de noche también, empezando metabolismo, por lo menos el tema de generalidades de, de metabolismo que es corto, para que ya después, ya presencial, pasemos lo que es la glucólisis y todo ello. No importa si lo que avancemos más allá, igual no entra al examen, solamente entran los 5 temas que les di. eh, Carbohidratos o hidratos de carbono, lípidos, proteínas, enzimas y nucleótidos, o ácidos nucleicos, perdón. Hasta ahí esos 5 temas. Y ya todo lo que avance más adelante entra tercer parcial. ¿Ya? Bueno, entonces, Doctora, disculpe, ¿no va a tener una clase así de repaso antes del parcial? mm, es que tengo que avanzar, Ok, tengo que doctora, avanzar. gracias. Me hubiera gustado, pero no hay tiempo, chicos. ¿Ya? Es que metabolismo necesita que se explique harto, así que no sé, una clase harto. A ver, si da tiempo tal vez, y si avance doble, puede ser que sí, antes del examen 18, ¿no, Susana? Pero ya estamos en 4, pues, ¿no? Mañana es 4 ya, ¿no? Sí, doctora. Sí, ya no queda nada prácticamente. Ya. Mm, Vamos a ver si avanzo por lo menos un temita del tercer parcial y ya puede ser que esa semana antes del examen practique. Pero ya en la noche del viernes sí avanzo, sí. ¿Ya? Si hay tiempito. Pero usted tiene que, si es que repasamos, tienen ustedes que estar estudiados ya, para que puedan preguntar también, ¿no? Ok, le encargo a Valeria, Sebastián y Dana, creo que me ayuda con la lista del F, ¿no? Le encargo, por favor, la asistencia.